preguntas sobre lo que estuvimos viendo y otras preguntas más, ¿sí? Preguntas y por supuesto también va a haber respuestas, que por supuesto yo no voy a tener todas las respuestas, seguramente algún hermano me ayudará, me tirará un salvavidas en algún momento. Así que ahí vamos con la primer pregunta. ¿Se perdona una infidelidad? ¿Cómo se reacciona? Wow, se perdona una infidelidad, ¿cómo se reacciona? Y acá hay que hacer la distinción entre en qué momento está esa infidelidad. ¿En el noviazgo o en el matrimonio? Creo que si hay infidelidad en el noviazgo, bueno, decía un comentarista de un boxeador, salí de ahí maravilla. Hay algo que, primero, todavía no llegamos a la parte de cuándo y cómo debemos comenzar un noviazgo. O sea, si aprendimos que el segundo principio es sujeción, evidentemente hay algo que tiene que haber un ok de lo que es el comienzo del noviazgo. O sea, tiene que haber un ok del comienzo del noviazgo, un start, una largada del noviazgo bajo sujeción. Entonces, si pensamos en que ese novio es infiel a esa novia, ese varón tiene que pasar por la disciplina, ¿sí? Si bien no está casado, pero ahí está marcando una tendencia, ¿sí? Si vos fijate, en la etapa de noviazgo es donde normalmente se promete la luna, las estrellas, el sol, ¿sí? Toda Europa, se promete todo. Y ahí estás en infidelidad, ¿no? Entonces ahí es como, y acuérdense siempre, un noviazgo se puede romper, y bajo el principio de que un noviazgo se puede romper, pero un matrimonio no se puede romper, entonces ahora ahí tenemos la respuesta en cuando pasa la infidelidad en el matrimonio. En el matrimonio, la infidelidad se debe perdonar. La respuesta bíblica es sí. Tenemos escrito en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 6, que Jesús nos manda a amar a nuestros enemigos. Después nos manda a amar a nuestros amigos. Dice, si alguno tiene algo contra ti, andá y arregla eso. Y después vas a ver de que Jesús habla acerca de lo que sería el divorcio y que Dios no quiere el divorcio. O sea, ¿en dónde dónde tendría que uno tener más amor y perdón? ¿No? Humanamente, ¿a dónde habría que perdonar más? ¿En el matrimonio, en la amistad o a los enemigos? En el matrimonio. Ahora, es duro tener que pasar por la infidelidad, tener que pasar por ese dolor que te han causado. Y no es de la noche a la mañana que eso se va a restaurar, ¿eh? Y también, si a vos te toca aconsejar a un matrimonio en donde yo no lo voy a perdonar, yo me voy, hay que tenerle paciencia, ¿eh? Hay que tenerle paciencia porque hay que entender la amargura y la deshonra que ha provocado eso. En nuestra experiencia, aconsejando a hermanos, y en esta situación, gloria a Dios, porque a veces uno da consejos por fe, porque a veces uno ni siente lo que tiene que decir de la palabra de Dios. Entonces es por fe decir, cuando vos ves que alguien sufrió el agravio y te propone, yo la he hecho, yo lo he hecho, sí, échalo, ¿no? Porque uno es de carne. Pero la palabra de Dios dice otra cosa. Y gloria a Dios porque este matrimonio, dijeron, nos perdonamos. Costó. Hubo todo un proceso. Pero hoy yo los veo caminando por la calle, progresando con sus hijos ahora, 2 hijos. Y digo, gloria a Dios. No lo puedo creer.
Ahora, ejemplos bíblicos de perdón en cuanto al matrimonio, tenemos el amor de Dios hacia nosotros, en donde en Santiago dice, oh almas adúlteras, llega a calificar de adúlteros a nuestro corazón como hijos de Dios, y Él nos perdona. Y es el amor que Jehová ha tenido con su pueblo Israel, y el ejemplo de Oseas. Dios ha perdonado. Es un tema muy duro, y hay que estar ahí, ¿eh? Hay que estar para acompañar, para aconsejar, hay que estar. Ahora, lo mejor que se puede hacer es prevenir el adulterio, prevenir la infidelidad. Eso es lo mejor antes que pensar, ¿y si me es infiel? ¿Y cómo lo prevenís? Bueno, ahí después vamos a ver eso, cómo prevenir, porque ese tema lo vamos a tocar más hondamente. Otra pregunta. ¿Es fundamental tener un mismo llamado para seguir como matrimonio, para servir como matrimonio? La pregunta ¿es fundamental tener el mismo llamado para servir como matrimonio? La palabra de Dios en Génesis 2:24, y serán una sola carne, y serán. Hay un start, como dijimos, hay una largada, es un proceso. Yo no puedo entrar al matrimonio diciendo, mirá que yo no tengo llamado misionero, ¿eh? Yo misionero. Y sí, pero yo sí. Y bueno, pero yo no. Si te casás conmigo, yo llamado. Flaco. ¿Viste? Entonces no. ¿Y qué estamos hablando acerca de heme aquí, envíeme a mí? ¿Qué estamos hablando, Señor? ¿Estoy dispuesto a hacer lo que quiere? No. O sea, es muy difícil eso. Yo sé que hay muchos hermanos que creen que ya uno antes de casarse ya tiene definido su llamado. Pero ¿sabés lo que yo encuentro precisamente en la palabra? En el último capítulo de Josué, mi casa y yo serviremos a Jehová. O sea, vos te vas a casar con alguien y a veces no vas a poder distinguir a ver qué llamado tengo yo. Todo. Si estás madurando todavía, esa es la verdad. Si vos te querés casar con una mujer remadura o con un hombre remaduro, te vas a casar con un viejo. ¿Sí? Y no es así. Yo creo que tenemos que tener la sensibilidad a Dios en todo momento. Porque aún los que han sido llamados a la obra misionera, de repente Dios dice basta y ahora son ancianos y pastores estables en un lugar. O Dios los ha llamado en determinados periodos de su vida a ejercer una profesión y a sustentar la obra con esa profesión, y después Dios los llama a ellos como misioneros. O sea que eso de alguna manera podemos decir que es relativo. Y bíblicamente entendemos que es un proceso y serán una sola carne. Hay muchas cosas que se van aprendiendo juntos. Pero los dos tienen que tirar para el mismo lado. ¿Qué significa? ¿Los dos tienen que ser misioneros? No, los dos tienen que decir cada día, Señor, haz de nosotros lo que tú quieras, porque mi casa y yo serviremos al Señor. ¿Cómo hago para salir de una relación en yugo desigual? ¿Cómo haces para salir de una situación en yugo desigual? Y si la pregunta está, es porque obvio que hay muchos sentimientos agarrados ahí. ¿Sí? Obvio, la mejor manera es la manera simple, ¿no? Decir, ya está, ya fue. Perdón, me equivoqué. Estuve mal, no expliqué mucho, porque si vos sos creyente, obvio, y te está diciendo ya está, la tengo que cortar, no te va a entender, porque la otra persona ni siquiera nació de nuevo, ¿qué te va a entender? Lo único que va a decir es que estás loco, ¿sí? Y capaz que, bueno, la otra persona te va a decir, la persona incrédula te va a decir, bueno, yo te acompaño a la iglesia, no, pero mirá, podemos ver, yo también creo en Jesús como vos, yo también, vamos a la iglesia, todo. Pero ahí ya hay algo que empezó mal. Y es mejor separarse eso, cortar eso. Si viene a la iglesia, esperá todo. Y ahí donde vamos a ver después, ¿sí? En la parte de sujeción. La parte de sujeción se trata de vos te enamorás de alguien y avisás a tus consejeros espirituales y aún a tus ancianos, mire hermano, como varón,
O aún como chica, ¿eh? No para dar el primer paso como señorita, pero sí para le comentar tus sentimientos con respecto a alguien. Mire, yo estoy orando por tal persona, ¿sí? Y el pastor te va a decir la verdad. Mira, anda a lavar las medias primero y después hablamos, ¿sí? Y bueno, entonces, por algo te lo está diciendo. O sea, ves en sujeción. Entonces, cuando vos llevas eso en sujeción, está bueno porque si vos te juntás con tus amigos nada más a hablar del tema, te van a decir lo que vos querés escuchar como el amigo de Amnón, ¿sí? Y son astutos y te van a hacer tropezar. Pero eso es lo lindo de tener una familia en Cristo. Entonces, cuando vos decís, estoy de novio con una inconversa, con un inconverso, chao, se cortó y después esa persona empieza a venir a la iglesia y ahí va a estar ahí, porque tu corazón dice, donde hubo fuego quedan cenizas, ¿no? Entonces, eso va a estar ahí, porque vos sos de carne y hueso. Y eso tenés que saber tratarlo y de ser un tajante no. O sea, es fácil decir el tajante no, pero después hay que practicarlo, hay que vivirlo. En ese sentido, en los talleres que uno da en verano, en los campamentos, en la semana, hay muchos acampantes que vienen con ese problema. Y soy el responsable de la ruptura de muchos noviazgos, ¿sí? Aún entre creyentes, porque no empezaron bien. Chicos llorando desconsoladamente, ¿no sabés? Los varones hablando al consejero, como diciendo, y los consejeros viniéndome como a querer arretarme a mí, o sea, todo un lío, o sea, porque cada uno va a contar su versión. Pero cuando la palabra de Dios te llega al corazón, te llena de convicción, y es por fe. ¡Pum! Paso de fe. Quiero vivir para ti, Señor, ya está, basta con esta relación. Y olvídate, ¿sí? Ya está. Ahora, ¿tuviste relaciones sexuales? Bueno, ahí hay muchas cosas para restaurar. Ahí hay cosas para hablar con los hermanos espirituales que te guían, para ayudarte a superar eso, ¿sí? Porque después vamos a ver ese tema, así que no sigo. Pregunta. ¿Para el amor hay edad? Creo que ya. Para el amor a la edad, claro que no hay edad, ¿sí? Y bueno, esto puede tener muchas aristas, esta respuesta que uno da, ¿no? Bueno, primero, viejo, aprende a lavarte los calzoncillos, ¿sí? Y viceversa también, ¿no es cierto? Entonces, hay una edad en donde demanda. O sea, no, mi amor, no voy a poder salir porque tengo que rendir matemáticas. O sea, no, pará, hay una edad, obvio, que tenés que tener de alguna manera ya cierta independencia, estar generando ciertas ganancias como para poder pensar en voy a relacionarme, voy a empezar una relación de noviazgo para un futuro matrimonio. Ahora, cuando de repente se pasa de la edad, o sea, decir, viste, he visto milagros del Señor de personas mayores, bueno, conociendo el amor de su vida, ya está. Y en esto a veces hay hermanos, hay hermanas que inconscientemente sufrieron una gran decepción amorosa y cerraron la puerta al amor, por seguridad, por miedo. Bueno, hay cosas para restaurar y ponerse siempre a las manos de Dios. La palabra de Dios dice una cosa, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno. Ahora, hay algunos que tienen, la vida les ha mostrado que hay un llamado para eso. Y bueno, gloria a Dios. Voy a tener una sección acerca de que no es obligación casarse bíblicamente. No es que Dios te obliga a casarte. Y hay un pequeño estudio que vamos a hacer que es sobre la soltería basado en 1 Corintios 7. Eso después lo vamos a ver. Pero para el amor no hay edad. Ahora el otro tema es diferencia de edad. Ahí cuidado, diferencias de edad. Porque esa diferencia de edad puede ser positiva, puede ser negativa, o cómo se maneja hoy en día, ¿sí? Que eso también después lo vamos a ver en profundidad. ¿Cuánto tiempo dura un noviazgo? Un noviazgo debe durar el tiempo que Dios disponga, y ahí los dos tienen que orar y tienen que seguir los consejos. Muchos dicen cuando termines la universidad, 5 años de novio vas a estar, 6. Vos sos de carne y hueso, no tenés sangre de pato, ¿eh?
¿Mm? A veces hay noviazgos a distancia, que eso yo lo que noto mucho más acá en estas tierras, ¿sí? También hay muchos de ustedes que van a tener que ir a la universidad en otras provincias. ¿Cuánto debe durar un noviazgo? Hay, por ejemplo, justo agarrado para el amor no de edad, dos personas grandes, los dos siervos del Señor tuvieron un mes de novios y se casaron. O sea, récord, ¿sí? Un gran maestro bíblico, Marcelo de las Llaves, capaz que alguien lo recuerda, lo conoce. O sea, el tiempo lo van definiendo ustedes, lo van definiendo, por supuesto, los consejos. Hoy en día, gracias a Dios, no es como antes, donde necesitabas terminar tal o cual cosa. Pero sí necesitas algo, donde vivir, de qué sustentarse. Entonces, son cosas que van determinando. Por ejemplo, el noviazgo de Giselle y el mío, como les dije, yo le había hablado 3 veces, una vez, reboté, pong, ¿sí? Después le conté un poco eso, segunda vez, otra vez, trácate. Año 97, diciembre, bueno, otra vez. Y resulta que, listo, con los ancianos, estaba todo bien, o sea, perfecto, bárbaro, pero después los padres, había que esperar un tiempo ahí. Pasó el 98, ¿sí? Seguimos esperando, y recién a fines del 98, a principios del 99, listo, bárbaro, ahí arrancamos. Pero, ¿qué pasó conmigo? Vino una gran inseguridad en mi vida, debido a cosas que después les voy a especificar, y corté ese noviazgo en el año 2000. Y menos mal que Giselle, a la 4ª vez que le fui a hablar, y ya era todo diferente, después van a escuchar bien la historia, ahí me dijo que sí. Y nos terminamos casando en el 2003. O sea que entre el 98 y 2003, ¿cuántos años pasaron? Pero esa es mi historia. Tu historia va a ser diferente. O sea, es muy relativo también el tiempo, ¿sí? ¿Qué pasa si es creyente pero no está en comunión? Y ese también es otro punto que vamos a ver. Si es creyente y no está en comunión, ahí están de novios, bueno, ahí ya está. No está bien el asunto, no está bien. No, estás pensando bajo presión, te estás comprometiendo bajo presión, no está bien. No, evidentemente no te va a ir bien. Así que lo que conviene es tomar una pausa. Y yo siempre, antes que decir, bueno, tomemos una pausa, mejor, ¿sabes qué? Mejor cortemos. Se pudra todo. Y después, total, se puede, pero para no llenar de falsas esperanzas a alguien, ¿sí? Lo mejor es agarrar y cortar y para ser sincero. Y no estar por partes cortando, ¿sí? Hay que ser muy cuidadoso con el corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ahora, si es un matrimonio, si es un matrimonio, ahí hay que restaurar, y bueno, eso bajo la dirección, bajo la guía, la oración con los hermanos ancianos, con las esposas de los ancianos, ahí hay que restaurar la comunión de ambos. En el matrimonio hay yugo desigual. ¿Qué pasa con el llamado de Dios? Dar un ejemplo. Si en el matrimonio hay yugo desigual, ¿qué pasa con el llamado de Dios? Bueno, puede ser dos cosas con respecto al matrimonio en yugo desigual. O que iniciaron en yugo desigual, lo cual ahí, qué difícil, ¿no? Qué difícil tener que lidiar con eso, y más que nada, porque los hijos son de padres mixtos. Y entonces, por un lado, los hijos reciben una información y por el otro lado también. Ahí realmente uno debe reconocer que sufren los hijos. Eso es difícil. Ahora, ahí siempre es hablar mucho, otra vez, insisto, con los ancianos para ver cómo se ha manejado la situación de él o de ella para que esté en comunión con la iglesia. Y hay diferentes criterios en base a eso, diferentes decisiones que se toman, y todas tienen que ser aceptadas por la parte del creyente, ¿sí? Porque Dios bendice la obediencia, mis hermanos. Si los hermanos ancianos sugieren que vos no tomes la cena del Señor,
Mientras tanto, porque te uniste en yugo desigual, obedecé y seguí fiel a Dios. Y el Señor te va a bendecir, porque Dios bendice la obediencia. Está bien, metiste la pata, fuiste un tosudo, que quisiste hacer lo que se te dio en gana, y ahora estás arrepentido, ahora estás arrepentida, buena. Está bien, ahora sujetate, ahora empezá a obedecer. ¿Sí? Eso no te va a quitar la bendición. Acordate, el pueblo de Israel no quiso entrar a la tierra prometida, Dios los disciplinó 40 años. Y ellos dijeron, no, ahora vamos a entrar a la tierra prometida, ahora sí, ahora sí. Moisés dijo, no va a ser peor. Fueron, murieron un montón de israelitas y Moisés les dijo, Dios ya los perdonó, solamente que ahora se quedan 40 años acá en el desierto. Y Dios en esos 40 años en el desierto les dio sustento, les dio protección, les dio maná, les dio aves para comer, los cubría con una columna privilegiado, sombra de día, fuego de noche, durante 40 años. Dios es fiel. Y fíjate qué gracia la de Dios, que después viene Jesús y Él está 40 días en el desierto simbolizando y cumpliendo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo que Israel no pudo obedecer, Jesús lo obedeció por ello. Lo mismo hace por vos. Así que hermano, hermana, si vos metiste la pata, sujetate a la disciplina que propongan los ancianos y gloria a Dios. Gloria a Dios. Y acordate que gloria a Dios significa confesar tu pecado. Eso está en el pecado de Acán. Da gloria a Dios, o sea, confesar tu pecado. Y ahí está traducido como, da gloria a Dios, dice ahí en Josué. Entonces, ahí, sujeción con los ancianos. Ahora, si vos te convertiste a Cristo y tu esposa, tu esposo no, bueno, ahí resulta que entras en una relación de yugo desigual. Bueno, ahí es diferente, ¿sí? Ahí es totalmente diferente y bueno, yo creo que tenés libertad, ¿sí? Para servir al Señor. Pero siempre va a depender del consejo de los ancianos a través de la palabra. ¿Cómo se termina a una persona sin lastimarla? ¿Cómo? ¿Cómo se termina a una persona sin lastimarla? Imposible. ¿Cómo terminar a alguien sin lastimarlo? Imposible. No se puede. No se puede. En el caso hipotético de antes, vos estás con un inconverso de novio, qué fea la palabra inconverso, incrédulo, no suena como, inconverso, ¿qué son ustedes los que están escuchando, no? Inconverso. Bueno, es una persona que no cree en el Señor, o sea, no está convertido, una persona que no cree, o sea, se le llama incrédulo, es una palabra dura, pero cortas, va a haber heridas, vas a estar herido vos, vas a estar herido ella, no podés negarlo. Pero bueno, son cosas que tienen que pasar. En Esdras hubo divorcios masivos dictados por Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel había contraído matrimonio con idólatras, con gente de otras naciones que hemos leído en Deuteronomio 7, que no tenían que tener. Estoy hablando de Esdras, Antiguo Testamento, ojo, ¿sí? 1 Corintios 7 habla acerca de eso también, pero es para tocarlo de otra manera. Pero vamos ahí. O sea, ahí siguieron muchas cosas. O sea, Dios ordenó divorcio. ¿Por qué? Porque habría una prioridad. Habría que arrepentirse y demostrar arrepentimiento y volver al Señor. ¿Hubo corazones rotos? Seguramente. ¿Sí? Pero ¿sabes qué? Dios restaura. Dios restaura y hay que buscar restauración. Mira, hay muchos que tienden a ser depresivos y a vivir en el dolor y prefieren sentir. No. Vos tenés que siempre buscar una solución que a vos te restaure. Siempre buscalo, ¿sabés? No quieras demostrar a otro que te sentís mal. No. Vos siempre buscá eso. Siempre sé positivo. Sé positiva en eso. No, cuidate. ¿Te va a doler? Bueno, después va a pasar, vas a ver. Mirá, yo estoy re contento porque a mí el Señor, yo no soy pastor, no soy misionero, soy un colaborador en una iglesia. Colaboro los veranos en campamentos y colaboro donde puedo, donde el Señor me va abriendo las puertas, siempre sujeción a la iglesia local. Y recuerdo un muchacho que estaba entre tener que cortar con una chica hermosa, sierva de Dios, él también, ¿sí o no?
Y le tuve que decir, hermano, tenés que cortar. Porque vos no sentís lo que deberías sentir por ella. ¿No? O sea, no estás enamorado, ¿no? O sea, te da lo mismo estar con ella o no. Y ella estaba remetida, ¿viste? La chica se entusiasma, novio. Bueno, agarró y cortó. Fue un derrumbe para él, para ella. ¡Fua! ¿Viste? Y ¿sabes qué? Hoy yo los veo a su matrimonio brillante, con lo que el Señor le dio del fruto, o con hijos, brillante. Y también a ella también. Y ella ni sabe el consejo que yo le di a ese muchacho. Ni sabe. Pero está radiante con su esposa. O sea, pienso en eso y me emociona. Porque ellos decidieron bien. ¿Hubo dolor? Claro que sí. Pero ¿sabes qué? El Señor te restaura y te bendice, porque Dios bendice la obediencia. Dios bendice el corazón puro. Y vos tenés que tomar decisiones puras. Nunca por presión, nunca por vergüenza. Después vamos a ver más de eso. ¿No hay más preguntas por ahora? ¿Queda una más? ¿Dos más? ¿Vamos? ¿Cómo nos podemos amar a nosotros mismos? ¿Cómo nos podemos amar a nosotros mismos? Muy bien, repasando, acordate, Efesios 5:29, dice, el que ama a su esposa, a sí mismo también se ama, y debe amar a su esposa como a sí mismo, dice ahí, enseña la palabra. ¿Y qué dos palabras claves habla? Porque el que se ama a sí mismo cuida, ¿sí? O sea, cuida su cuerpo y lo protege. Entonces, ahí tenemos la definición de amor, proveer y proteger. ¿Qué significa ese amarse a uno mismo? Es llevar a la madurez mi vida, o sea, nutrirla, eso sería proveer para el crecimiento, alimentarse, dice ahí, alimentar y cuidar, o sea, fíjate ahí, Efesios 5:29. Eso es amarse a uno mismo. Llevar a la madurez, ¿qué áreas? Las que vimos en Lucas 2:52. Jesús crecía físicamente, mentalmente en sabiduría, en relación para con Dios, o sea, crecer, madurar espiritualmente, y en relación para con los hombres, o sea, relacionalmente. Eso es el correcto amarse a uno mismo, no el narcisismo, no el yo me quiero, porque acordate que Jesús dijo, el que no toma su cruz cada día no me puede seguir. Contra nosotros, Dios no nos enseña a amarnos en el sentido de darle rienda suelta y satisfacer nuestros deseos, no. Sino justamente manda nuestros deseos pecaminosos, la mayoría de las veces, a subyugarlos, llevarlos cautivos a la presencia del Señor, nosotros mismos reprimirnos, es la palabra, y bueno, que el mundo interprete lo que quiera. Pero como dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. ¿Qué consejo daría a los solteros? ¿Qué consejo dar a los solteros? Aprender de la palabra de Dios, seguir sirviendo al Señor. Porque vos agarrás, ponés el carro en movimiento y estás tracatrá, preocupate por la obra del Señor, que Dios va a poner ahí a la persona adecuada, te la va a hacer ver. Adán estaba trabajando en el huerto, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea, y si el Señor quiere que te cases, quédate tranquilo, sí, obvio. Tenés que estar buscando también, tenés que estar considerando, orando, ¿está bien? No te la puedes dar de un monje tibetano, ¿sí? Como, no. Agarrá y estate atento también, ¿sí? Una amiga que lograron un matrimonio hermoso lo tuvo que avivar al muchacho, ¿sí? Lo tuvo que ver, pero fue bien, no fue imprudente, pero, ¿viste? Entonces el muchacho, ¿qué pasó? Ahí cada uno tiene diferente carácter. Por eso, mis queridos hermanos ancianos, por eso, mis queridos hermanos responsables, hay que velar por la juventud. Eso es ser también sobrevedor, ¿no? Ver ahí, estar anticipando y fijarse. No instar, ¿sí? No despertar el amor, como dicen de Cantares, sino agarrar y estar ahí, atento y fijarse, lograr comunión con otras congregaciones y todo, y estar observando y conociendo. Es importantísimo, después también vamos a hablar de eso. Muy bien, Marcos, hacemos pausa, ¿no? Y arrancamos con el otro vivo, así que en un ratito nos conectamos nuevamente.
en unos minutitos nomás.